Hola, bienvenidos a nuestro canal. Para nuestra iglesia es una bendición que pueda acompañarnos y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Bien, hermanos, les invito a ir a sus Biblias. Primera carta a los Corintios, capítulo 9. Hoy tenemos el desafío de abarcar todo el capítulo 9 en un mensaje. Así que como se podrán dar cuenta, tendré que condensarlo muy bien. No lo vamos a leer por una cuestión de tiempo, pero sí les pido que ustedes lo tengan allí. Como ven, es un capítulo mucho más extenso que el anterior. Yo diría que tal vez duplica el capítulo 8 en extensión. Capítulo 9 de Primera a los Corintios. Oramos pidiendo la guía del Señor para este tiempo. Señor, te damos muchas gracias por el tiempo transcurrido hasta acá. Gracias porque nos hemos gozado en tu presencia. Gracias por los hermanos que nos han guiado en este tiempo de alabanza, recordando himnos y coros más antiguos, Señor, pero que tienen una letra hermosa, que exaltan tu nombre y que también, Señor, seguramente han traído a nuestra memoria otras épocas, otros tiempos que hemos podido vivir por tu gracia. Y para aquellos que recién comienzan la carrera de la vida cristiana, también han podido conocer, Señor, nuevos cantos, nuevos himnos, otros himnos que por mucho tiempo tu iglesia ha cantado y que ha ministrado, Señor, a tu pueblo durante mucho tiempo. Rogamos tu bendición, Señor, ahora para este tiempo donde nos acercamos a tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, para comprenderla y ponerla por obra en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, he titulado el mensaje basado en el capítulo 9 de Primera a los Corintios: Derechos, deberes y libertad. Derechos, deberes y libertad. Seguimos en la misma temática de la libertad cristiana. Ahora el apóstol Pablo da un paso más adelante. Por supuesto tiene que ver todo con el contexto, las circunstancias que se vivían. Y Pablo lo que va a hacer aquí es hacer una defensa en primer lugar de su apostolado. Cuando yo veo que alguien como Pablo fue injuriado, fue calumniado, fue menospreciado, fue ridiculizado por su propia iglesia, la que él plantó, yo me animo, porque digo, los problemas ministeriales que enfrento no son nada comparados con el que enfrentaron hombres como él y el resto de los apóstoles y los maestros del primer siglo y a lo largo de la historia, ¿verdad? En estos días leía a propósito de un aniversario más de la Reforma Protestante y se hace la alusión a, una vez más, estuve leyendo algo incluso desde la Federación Bautista, haciendo un recordatorio, una panorámica de las 5 solas de la Reforma Protestante: solo Escritura, solo Cristo, solo fe, y bueno, las 5 solas que muchos de ustedes conocen. Y reflexionando en otra vez volver a la palabra, que fue lo que hizo la Reforma Protestante en gran medida, ¿no? Pero en ese marco estuve leyendo también acerca de la experiencia de hombres que supieron sufrir por su lealtad a la palabra de Dios, como Juan Calvino, que por exponer la palabra de Dios fielmente fue en un momento expulsado de su iglesia local. La iglesia lo expulsó. Y es una anécdota interesante porque al cabo de los 3 o 4 años la iglesia recapacita y lo trae otra vez. Y él abrió su Biblia y comenzó a predicar exactamente en el texto en que se había quedado 3 o 4 años antes. Como para decir, sigo firme en mi convicción de predicar la Biblia y solamente la Biblia. Algo parecido le pasó a Jonathan Edwards, reconocido como el más grande teólogo de su siglo, norteamericano. La iglesia también lo expulsó porque no estaba de acuerdo con que fuera tan, diríamos, doctrinal, y al cabo de los años otra vez recapacitó y trajo a Jonathan Edwards, y así le sucedió a muchos otros en la historia. Y es interesante que Pablo desde su inicio también fue alguien que
recibió no solamente oposición de los falsos maestros, sino de la propia iglesia que él ministraba y a la cual se había entregado totalmente. Si han leído en algún momento el capítulo 9, de todas formas pueden ir leyéndolo ahí, aunque nos vamos a ir acercando, pero si los que han leído el capítulo 9, se van a dar cuenta que Pablo se siente obligado, forzado, a hacer una defensa de su apostolado, como luego él va a hacer en la segunda carta a los Corintios, más adelante. La iglesia de Corinto era difícil, sin duda alguna. Le dio muchos dolores de cabeza a Pablo y me imagino que a otros pastores y maestros también de la época que pudieron servir a esta iglesia. Era difícil. Cuando Manuel daba la clase yo pensaba y decía, este es el clásico ejemplo de una iglesia que cuando uno la mira parece ser el modelo de iglesia. Una iglesia grande, una iglesia numerosa, una iglesia próspera, económicamente, de personas muy carismáticas, todos los dones los tenían y al mismo tiempo es la iglesia más regañada, más reprendida en toda la Biblia. Y estaba muy lejos de ser la iglesia que el Señor quería que fuera. Entonces yo pensaba en esta iglesia precisamente cuando Manuel nos hacía reflexionar acerca de la presencia de Dios en nuestra vida. En la actualidad ha aumentado el debate sobre la naturaleza del liderazgo cristiano, su dignidad y legitimidad. Me he dado cuenta porque estoy en varios grupos precisamente para captar esto, para tener un termómetro. Varios grupos cristianos de miles y miles de miembros alrededor del mundo, en otro momento se lo he comentado. Y me llama la atención que hay un punto, hay un tema que es reiterado una y otra vez. Personas que hacen comentarios o preguntas acerca de cuán legítimo es el liderazgo cristiano de esta época, cuán legítimo es que se le dé un salario o una ayuda económica, un sustento económico a los predicadores, a los pastores, hasta qué punto ellos son unos vividores, hasta qué punto es bíblico realmente hoy en día mantener el tema de las ofrendas y de los diezmos, y es todo un debate. Y cuando uno ve el debate y hace una pregunta o una afirmación, uno ve que el pueblo de Dios está dividido. Algunos muy confundidos, otros están muy claros desde una posición muy bíblica, pero otros también tienen una distorsión tremenda. Y entonces a mí me preocupa mucho que el pueblo de Dios esté debatiendo todavía hoy cosas que están tan claras en la Escritura, debieran quedarnos tan claras, pero la gran realidad es que ha habido tanta distorsión a lo largo de la historia de la iglesia, que por supuesto son muchos los que sospechan, y con razón, de la transparencia y de la honestidad de las iglesias cristianas y sus líderes hoy. Porque tristemente no son todas las iglesias las que son transparentes con el manejo de sus recursos, no son todos los pastores y todos los líderes los que pueden llamarse honestos al respecto, o los que administran la tesorería en las iglesias. Y es triste entonces que muchos hoy estén diciendo, no voy a la iglesia, no creo en la iglesia, soy cristiano desde mi casa, porque cuando voy a la iglesia lo único que hacen es pedirme dinero y lo único que veo son personas viviendo del evangelio, aunque hay otros que tal vez estén exagerando esto y lo estén distorsionando para de alguna manera sentirse con cierto apoyo, ¿no? Para renegar de las cosas del Señor. Hay de todo. De igual forma, son muchos los que igualan la vocación al ministerio con renombre, carisma y titulación. Esto es otra cosa que en nuestros días está tomando un auge tremendo, ¿no? Se entiende que es lo mismo la vocación al ministerio cristiano, al ministerio pastoral, a la enseñanza, a la evangelización. Se entiende que es lo mismo a carisma. Cuando hablo de carisma, estoy hablando de esa persona que arrastra gente, que tiene un don de gente y que tiende a ser protagonista, ¿no? en un determinado escenario. Se iguala a la titulación. Muchos títulos, mucha preparación es igual a vocación. Y nosotros debiéramos darnos cuenta de que esto no es necesariamente así. ¿Son malos los títulos? ¿Es mala la capacitación, la preparación? No, pero no es igual a vocación cristiana, no es igual a llamado
cristiano, ni tampoco el carisma, ni tampoco el renombre, ni el linaje, ni el estatus social de esa persona. No es de extrañar entonces que muchos pierdan de vista los verdaderos deberes y derechos de los ministros de la palabra de Dios, empezando por los propios ministros, por los propios predicadores, pastores y maestros, y también por parte de la iglesia. Y uno ve tanta distorsión y uno ve tanta confusión al respecto. Y entonces, de esta manera, la iglesia del Señor no es edificada porque las cosas no quedan claras. Y de esta forma la iglesia se convierte a veces en un obstáculo por todas estas manchas, ¿no?, con las que tristemente tenemos que lidiar. Cuando hablo de ministro, no estoy hablando de lo que nos viene a la mente con un ministro, ¿no? La persona de traje y corbata, con un portafolio y con una distinción honorífica y con un estatus social muy elevado. Cuando hablo de ministro, a la luz de la Biblia hablo de un servidor, alguien que hace aquello a lo cual Dios ha llamado. Y cuando hablo de ministro de la palabra, es aquel al que Dios ha llamado a dedicarse a la predicación y a la enseñanza de la palabra. Si se quiere, profesionalmente podemos usar la palabra. Se dedica a ello, emplea todas sus fuerzas en ello, a lo cual Dios le llamó. Vamos a dividir entonces el capítulo 9 en dos partes en relación a los derechos y deberes de un ministro de la palabra de Dios, de un pastor, de un predicador. Así que lo que voy a decir es en primer lugar para mí, pero es también para la iglesia, porque cuando se habla de los ministros de la palabra hay una relación ministro-iglesia. Del versículo 3 al versículo 14 vamos a ver los derechos de los ministros de la palabra. Y luego vamos a hablar de los deberes. Entonces vamos a comenzar por los derechos a la luz de lo que el apóstol Pablo acá nos enseña. Y todo parte de una experiencia real que él estaba viviendo. Y rápidamente les doy la panorámica. Como les dije hace un momento, Pablo estaba siendo calumniado, injuriado, mal interpretado por precisamente la iglesia de Corinto. Algunos decían que él no era un legítimo apóstol porque no entraba dentro del grupo de los 12, ¿verdad? No era un apóstol legítimo, porque no cumplía con los requisitos que se establecen cuando se fue a elegir el sucesor de Judas en el libro de los Hechos, y fue elegido, recuerdan, Matías, porque él no había estado con el Señor en su ministerio público. Entonces, como no cumplía con esos requisitos, Pablo no era un apóstol legítimo, decían algunos. Otros le menospreciaban, y escuchen esto que es interesante, porque decían, alguien que se llama apóstol del Señor, que Dios llamó y capacitó para dedicarse a la predicación del evangelio, no debiera estar haciendo tiendas. Debiera tener un estatus más alto, porque era el estatus de los filósofos de la época. Y los filósofos de la época tenían un grupo de seguidores, de discípulos, de aprendices que iban tras ellos, y ellos se dedicaban única y exclusivamente a enseñar su filosofía, y ellos eran sostenidos por aquellos, sus patrocinadores o sus seguidores, y no era el caso de Pablo. Entonces ellos veían a Pablo en un escalón social por debajo y le ridiculizaban. Y ahí entonces Pablo tiene que responder. Por eso nos encontramos estas preguntas retóricas que nos dan el pie para toda la disertación que él da en el capítulo 9. Versículo 1 dice, ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Y entonces responde. Y responde diciendo, soy apóstol, porque aunque no estuve dentro del grupo de los 12, el Señor se me apareció. No lo está diciendo aquí, pero era algo que ellos conocían. El Señor se me apareció en el camino a Damasco. Por lo tanto, yo vi al Señor resucitado. Y fue el propio Señor quien me convocó y me consagró para ser apóstol a los gentiles. Pero va más allá y ustedes lo pueden leer allí. Dice el versículo 2, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy.
porque el sello de mi apostolado sois vosotros, Señor. ¿Qué le está diciendo Pablo? Todo el mundo tiene derecho a dudar de mi apostolado menos ustedes. Porque ustedes son cristianos, porque yo les comuniqué el evangelio. Porque yo vine hasta ustedes como apóstol a los gentiles cuando ningún otro vino, porque yo fui enviado por el Señor y yo les comuniqué el evangelio a ustedes. Y ahora ustedes me dicen que yo no soy apóstol. Para otros tal vez no lo sea, pero para ustedes sí que lo soy, porque son cristianos gracias a que Dios me envió a ustedes. Y el sello de mi apostolado son precisamente ustedes. Luego entonces va a un derecho que estaban poniendo en tela de juicio también. Al parecer estaban divididos los corintios, unos para un lado y otros para otro, como es algo que no nos sorprende, ¿no? En esta iglesia. Un derecho que Pablo discute acá y que es un derecho para todos los que el Señor ha llamado a predicar el evangelio. Lo leemos en el versículo 3 en adelante. El derecho de ser sustentado físicamente, económicamente por aquellos a quien sirve. Y ahí Pablo entonces responde a algo que también era un problema en aquella época y es un problema en los días de hoy también. Sigue el tema en vigencia, ¿verdad? Y Pablo es tan claro que nos va a quedar muy claro todo este asunto. Y él va poniendo una serie de ejemplos. Pone el ejemplo en el versículo 7 de un soldado. Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Qué está diciendo? A nadie se le ocurriría que un soldado es reclutado para ser soldado, para formar parte de un ejército y que le digan, pero tiene que sustentarte usted. Porque ¿cómo entonces va a ser soldado? Quien le recluta, le sustenta. Y entonces él retribuye con su servicio como soldado. Pone otro ejemplo y dice, versículo 7, ¿quién planta viña y no come de su fruto? ¿Se han encontrado ustedes alguna vez con un agricultor que coseche y él mismo no tenga el derecho a comer y alimentarse de lo que cosechó? No tiene sentido. Entonces Pablo le dice, aquí hay otro principio. Así como un agricultor siembra, él tiene derecho de alimentarse de lo que está sembrando. Y pone otro ejemplo que es el versículo 7. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Un pastor. ¿Qué pastor va a estar cuidando las ovejas, pasando malas noches, frío, sacrificándose por ellas y entonces no puede alimentarse de lo que ellas producen? Y está poniendo ejemplos, por supuesto, de la época, del contexto, para hacerles reflexionar a ellos. Y dice entonces versículo 8, digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Y ahora entonces su argumento toma un escalón más alto porque recurre a la ley del Antiguo Testamento para afirmar lo que está diciendo. Dice el versículo 9, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Y esto usted lo puede ver ahí directamente en Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio capítulo 25, versículo 4. Pablo está diciendo, ya la ley establece que los que predican, que los que sirven, vivan también, sean de alguna manera respaldados, sustentados. Porque dice Pablo, ¿lo estaba diciendo por los bueyes o lo está diciendo también para nosotros? Y dice el 10, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Luego sigue más adelante en su argumento y habla entonces de precisamente los sacerdotes y los levitas. Versículo 13 dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan
del Evangelio. Les recuerda Pablo a ellos. Ahora, miren qué interesante. Si vamos al versículo 5, aunque no hemos llegado ahí porque es otro tema de los derechos que Pablo defiende. Versículo 5, vamos un poquito atrás. Dice: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Cefas es Pedro, porque es un tema que vamos a ver más adelante, porque también estaba la lucha de si un apóstol real, verdadero, genuino, se casa o no se casa. Y qué tremendo cómo las mismas mentiras se van repitiendo y perpetuando a lo largo de las generaciones. Hoy todavía los cristianos se están debatiendo, muchos de ellos, si el pastor tiene que ser casado o no. Y están los dos grupos. Uno dice: no, el pastor tiene que estar casado y tiene que tener una familia para que esté libre de tentaciones. Pero otros dicen: no, el pastor tiene que dedicarse a la iglesia 100%, por lo tal no se puede casar, porque dice Pablo que si se casa tiene que dedicarse a su familia. Entonces no puede dedicar el tiempo necesario a la iglesia. Y ahí están divididos los cristianos también. Hasta los días de hoy hay grupos. Unos dicen: el pastor tiene que ser soltero, tiene que tener el don de abstinencia. Y otros dicen: el pastor tiene que ser casado, tiene que tener una familia que le respalde. Entonces, ¿quién tiene la razón aquí? Vamos al versículo 6, y entonces Pablo enlaza el tema de la soltería o no en los apóstoles y en aquellos que se dedican a la predicación del Evangelio con el otro tema que hemos venido viendo. Dice: o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Entonces lo enlaza con el versículo anterior. Todo parece indicar aquí que la idea era, bueno, Pedro estaba casado, tenía una familia que cuidar y sostener. Al parecer, por lo que leemos en lo que nos enseña el versículo 5, también los hermanos del Señor, y al menos aquí tal vez tenemos que pensar en Santiago o Jacobo, el escritor de la carta, que llegó a ser el líder o pastor principal de la iglesia de Jerusalén, por supuesto posterior a la resurrección del Señor. Y también está el otro hermano del Señor, Judas, que es el otro escritor de la carta de Judas, la penúltima carta del Nuevo Testamento. Al parecer estos hombres eran destacados en la iglesia y también se dedicaban a enseñar y a predicar. Y todo parece indicar que ellos tenían también su esposa y su familia y el resto de los apóstoles. Por lo que leemos aquí, todos estaban casados y tenían familia, excepto Pablo y Bernabé, de todo ese grupo numeroso. Entonces Pablo le está diciendo: ellos tienen, que son los apóstoles que ustedes reconocen, ellos tienen el derecho a tener una familia, a cuidar de una familia, y por cuando tienen una familia numerosa, entonces ustedes se esmeran en cuidarles, en atenderles y ofrendar para ellos. Y nosotros, que no tenemos familia, que no estamos casados, nos las tenemos que arreglar. Pero al mismo tiempo, cuando trabajamos, nos menosprecian porque estamos trabajando. Hermanos, tristemente eso yo lo he visto. Esos dos extremos lo he visto. Mi primer pastorado en una zona rural, en el centro de la isla, en Cuba. Cuando nosotros llegamos allí, inmediatamente quisimos ir a conocer el pastor de la otra iglesia del pueblo. Una iglesia histórica de más de 100 años, una iglesia metodista. Y fuimos a conocer al pastor. Un pastor de más de 15 años de experiencia en aquel momento. 3 hijos, si mal no recuerdo, ¿verdad? Una esposa y 3 hijos. Como su denominación tenía otro sistema de administración, no era la iglesia directamente quien le sustentaba, sino que los fondos de la iglesia iban al presbiterio o toda una organización eclesial que tenían a nivel de nación, y ellos luego eran los que distribuían y enviaban una ayuda, si se le pudiera llamar, a los pastores. Lo que él ganaba era algo ridículo para una esposa y 3 hijos. Pero cuando
él lo hacía por amor. Llevaba 15 años haciéndolo por amor. Pero en aquella congregación, cuando él dice, bueno, él saca las cuentas y no le alcanzaba ni para empezar, él se iba a pescar para, con lo que pescaba, buscar alguna otra fuente de ingreso. La iglesia se lo prohibía, porque le decía que eso era indigno, porque el pastor tenía que dedicarse a tiempo completo a la iglesia. Pero ni la iglesia ni la obra le sustentaban. Eso es, en el mejor de los casos, antibíblico, en el peor de los casos, antibíblico y cruel e inhumano, anticristiano. Y eso tristemente pasa hoy, como está el otro extremo, ¿verdad? Aquellos que realmente, tristemente, toman la iglesia y el evangelio para sacar provecho personal. Como alguien le dijo a un amigo pastor que iba de visita a Estados Unidos, le dijo, quédate, que tenemos el negocio. Alquilamos un local, tú predicas y yo recojo las ofrendas. Es el mejor negocio que podemos encontrar en los Estados Unidos. Es muy triste que hayan tantos cristianos hoy confundidos por estas cosas. Y más que confundidos, tristes, amargados, y que esté siendo de piedra de tropiezo para que otros se acerquen al Señor y al Evangelio. Y volviendo al tema de la desatención de los ministros de la palabra, esto no es algo nuevo, no era algo de los tiempos de Pablo, como vimos, es algo que se ha mantenido también en el tiempo. Y esta desatención tenemos que entender que puede provocar varias cosas, o puede ser provocada por un desconocimiento de lo que enseña la Biblia al respecto. Usted no conoce la palabra, usted se va a un lado o se va al otro. También por el temor a corromper o mal acostumbrar al ministro. Esto es algo que también hoy en día se razona. Sí, pero es que si le damos un sustento al pastor y a su familia, ellos se van a acostumbrar, cada vez van a querer más, se van a volver unos perezosos, se van a volver unos vagos. No es bueno, hay que darle algo, pero ellos tienen que sentir la necesidad de buscar otras vías. Pero es que ya les puse el ejemplo que hay iglesias o denominaciones que tienen ese razonamiento, pero al mismo tiempo luego le impiden al pastor y a su familia que hagan otra cosa porque lo ven como algo indigno. Son cosas que suceden. Lo otro que puede motivarlo es una mala administración de los fondos de la iglesia. Iglesias que tienen acápites o presupuestos para todo, y si sobra algo, entonces se acuerdan de que hay alguien dedicado a enseñarles, a instruirles y a guiarles. Un espíritu mezquino. Lo otro que se ve hoy en día, en muchos contextos, es la iglesia guarda y guarda y guarda. Ahí ya no hay prácticamente para nada, porque lo importante es tener una cuenta en el banco. Hay iglesias hoy en día así también. Tristemente existe eso. La iglesia guarda y guarda y guarda y guarda y guarda. No hay pintura, no hay nada para el necesitado, no hay nada para el pastor y su familia, no hay para instrumentos musicales, no hay para transportación, no hay para comunicación, pero estamos bien porque tenemos, como el Señor nos ha prosperado, y dan gracias por eso. Y se regocijan porque la cuenta en el banco cada vez aumenta más y más. Un espíritu mezquino y un desenfoque absolutamente total. Lo otro es creer que otros familiares, amigos, organizaciones tienen esa responsabilidad. Es otra cosa que se estila hoy, es un pensamiento que está incorporado en la mente de muchos. Los pastores, los líderes tienen mucha influencia, tienen muchas amistades, hay organizaciones, hay patrocinadores, por lo tanto, ellos lo tienen todo. Y la iglesia se desentiende absolutamente de sus ministros.
Y dicha desatención entonces puede provocar además, por supuesto, desmotivación, desenfoque precisamente por parte de ese ministro, malos ejemplos y desequilibrio. Por ejemplo, un pastor que desatiende las necesidades de su familia. Y qué interesante, luego cuando ese pastor desatiende las necesidades de su familia y pierde a su familia, la iglesia le dice, lo sentimos. Ya usted no cumple con los requisitos bíblicos. Por lo tanto, también la iglesia a veces con este enfoque se enfrenta, y qué bueno que estoy predicando para YouTube y quisiera que muchos pastores e iglesias lo pudieran ver, porque gracias al Señor, casi nada de lo que estoy diciendo aquí o nada se ajusta a esta congregación. Pero aún así es enseñanza para nosotros para prevenir errores como estos, para cuidar a los futuros ministros que esta iglesia pueda tener hasta que el Señor venga, pero que lo puedan escuchar otros pastores y otras iglesias, porque también puede desencadenar en pérdida de ese pastor y de ese ministro. He visto iglesias que han perdido a su pastor. ¿Por qué? ¿Porque el pastor tenía su enfoque en las cosas materiales? No. Porque iba a perder a su familia. Porque no podía cubrir las necesidades de su familia. Por lo tanto, tuvo que ir a una iglesia que le cubriera. No se fue al mundo. Y muchas veces se fue con dolor porque amaba a esa congregación, quería servirles, pero no le dejaron otra opción. O lo otro que puede desencadenar es un ministerio mediocre, que es lo otro que existe hoy. Quieren pastores preparados, quieren pastores que sean entendidos en la palabra, quieren pastores espirituales, quieren pastores que sepan aconsejar, que sepan acompañar, que sepan planificar estratégicamente el ministerio de la iglesia, pero el pastor tiene que dedicarse a un sinfín de cosas, por lo tanto no puede dedicar tiempo al ministerio el que debiera. El pastor no se puede capacitar, muchas veces ni pueden ir a un seminario. Porque ¿cómo van a pagar un seminario o cómo van a sacar el tiempo para prepararse en un seminario? Y luego entonces eso va a redundar en distorsiones doctrinales, sermones muy mal elaborados, una iglesia mal alimentada, porque la iglesia también es responsable de lo que está pasando. Y lo otro que puede desencadenar es un patrón perjudicial para el progreso de la iglesia en el tiempo. Y aquí les pongo un ejemplo que también se da. Es el pastor que llega y le dice a la iglesia con la mejor de las intenciones. Y entendamos el contexto. Yo no necesito salario de la iglesia. Soy ingeniero o tengo un negocio, legítimamente hablando, y lo hace desde su corazón. Y saben, tiene el derecho a hacerlo. Pero, ¿qué tal cuando ese pastor ya no esté? Entonces la iglesia que está armada a un pastor que no necesita remuneración. Pero ese pastor puede morir, puede enfermar, se puede mudar. Va a terminar su ciclo en algún momento. Cuando la iglesia va a buscar pastor, la iglesia no tiene la manera de sustentar al pastor porque no está enfocada en ello. Y todo su presupuesto estaba girado a otras cosas. Y la iglesia es responsable, pero responsable fue el pastor que les enseñó de esa manera. Debatiendo de este tema, una vez me hacen esta historia y me dicen, tuvimos un pastor que efectivamente nos dijo, no necesito salario. Pero la iglesia estaba bien enfocada y le dijo, pastor, usted no lo necesita, gracias a Dios. Estamos por eso. Pero otros sí. ¿Y qué tal cuando usted no esté? Por lo tanto, nosotros le vamos a dar el salario que usted merece y que nosotros como iglesia le podemos ofrecer. Y usted haga con ese salario lo que usted quiera. Y ellos sabían, por testimonio de líderes de esa iglesia, que el pastor recibía el salario y lo ofrendaba íntegro. Pero la iglesia tenía presupuestado el salario del pastor. Cuando el pastor ya no estuviera, la iglesia no se le creaba un problema.
porque sabían que estaba presupuestado el salario o el sostén del próximo pastor o ministro. Las tres grandes responsabilidades económicas que la iglesia tiene. No tengo textos aquí porque esto no es un estudio bíblico, pero las voy a mencionar. Ayuda a los necesitados, prioridad. Por lo tanto, una iglesia cristiana tiene que decir, bueno, ¿cuál es el presupuesto? Lo que la iglesia recibe por diezmos, por ofrendas de cualquier índole. Una prioridad tienen que ser los necesitados. Otra prioridad, el sostén de su ministro o sus ministros, si es más de uno. Y otra prioridad, por supuesto, es los edificios, los instrumentos. Porque nosotros nos reunimos aquí, estamos confortables, puede empezar a llover, porque tenemos este lugar. Pero este lugar primero costó, y mucho, y sigue costando para mantenerlo. Luces, estética, y es caro, lo sabemos. Y esa responsabilidad cae sobre el peso de todos nosotros los que somos miembros de esta congregación. Mantener este local, ofrendar para los necesitados, ofrendar para los ministros. Lo demás es secundario. Estas son tres prioridades bíblicas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y Pablo entonces va al otro derecho. Versículo 5, ya lo leí. Era el derecho a casarse o no. Como ya dije, muchos de los apóstoles estaban casados, pero Pablo no estaba casado. Y al parecer Bernabé no estaba casado. No estoy diciendo aquí que Bernabé era apóstol. Para mí no entraba en la categoría de apóstol, pero era parte de aquel grupo selecto que servía a las iglesias del primer siglo y predicaba el evangelio, era compañero de Pablo en sus viajes misioneros. Hermanos, no aparece una prohibición o requisito al respecto en la Biblia. Quiere decir, el pastor puede o no estar casado, sencillamente. Entendamos eso. Ni a un lado ni a otro. Le dio el don de abstinencia, decidió no casarse para dedicarse a la obra del Señor. Evalúele en base a los requisitos bíblicos. No necesita estar casado. Y no por eso va a caer en tentación. Y no por eso va a dejar de ser un mal pastor. O viceversa. Puede estar casado y no cumplir con los requisitos bíblicos. Y eso Pablo lo deja en claro acá. Y entonces versículos 15 al 27, vamos entonces a yo lo titulé así, este subpunto, deberes irrevocables de un ministro de la palabra. Vimos derechos y ahora vamos a los deberes. Y esto es en especial para mí, que estoy ahora parado frente a ustedes. Pero también va dirigido a todos aquellos que anhelan el ministerio pastoral o ejercen en la actualidad. Para los que me van a escuchar y me van a ver por YouTube. Para los que anhelan obispado tal vez en esta congregación o tienen el llamado al ministerio. Y quiero hacer un paréntesis aquí. A veces entendemos también, mal entendemos, que un pastor es aquel que fue a un seminario, que tiene cierta titulación, que tiene cierta experiencia y cierto reconocimiento. Y eso es válido. Pero un pastor es aquel al que Dios llamó al ministerio pastoral. Y a veces el ministerio pastoral puede ser bastante, voy a usar la palabra que usa Hilbert, de bajo perfil. A veces el ministerio pastoral es de bajo perfil. A veces es un ministro incluso voluntario. Como yo he servido muchas veces en mi vida, ya como parte del ministerio pastoral, voluntario, acompañando a otros pastores. Y he servido años así. He sido más pastor cuando soy pastor principal. He sido menos pastor cuando soy pastor asociado. He sido menos pastor cuando no estoy reconocido por nadie, pero sigo enseñando, sigo predicando, sigo aconsejando. Eres pastor. Dios te llamó, lo haces, te entregas a ellos. Y entonces para todos esos
estoy hablando. Es también para que las iglesias sepan qué esperar y buscar en sus pastores y maestros. Y ahí incluyo también a los maestros. A veces los maestros no están haciendo una labor pastoral en toda la ley, pero te están enseñando. Y a veces menospreciamos a esos que están dedicando tiempo, esos que se están quedando hasta tarde en la noche para preparar la lección que tú vienes a recibir el domingo en la mañana, y que no es como alguien una vez pensaba que yo estaba leyendo la Biblia y estaba ahí tomando anotaciones porque me estaba preparando de antemano para una enseñanza días más adelante, y él me hace una pregunta y yo le digo lo que estaba haciendo y me dijo, de veras, yo pensaba que eso era, se paraba ahí y el Espíritu Santo le decía, pues no es así. Por supuesto, el Espíritu Santo te puede, él guía todo ese proceso, pero el proceso incluso del estudio de la palabra han negado. Y a veces olvidamos que esos maestros han pasado horas y horas de esa semana para venir a enseñarnos a nosotros. Es también para ellos que hablo. Hacer uso del evangelio por algunas personas buscando provecho personal no es algo bueno, y ya lo he dicho. Y tristemente sigue hasta los días de hoy, pero es que en los días de Pablo había muchos falsos maestros, como hubo falsos profetas en el Antiguo Testamento. Y les voy a poner un número: por cada profeta fiel habían 10 falsos. Más o menos esa es la proporción. Por lo tanto, en los días de Pablo, por cada apóstol genuino habían 10 falsos. Tristemente, si seguimos con la proporción, hoy por cada pastor y ministro fiel que sirve con esmero, con dedicación, con pasión a la iglesia, hay 10 que lo que están es aprovechándose de su posición y de sus nombramientos. Tristemente hay que decirlo así. Cuando hablamos entonces de deberes, versículo 15 de los ministros de la palabra: no aprovecharse de sus derechos. Entiendan esto. Hay derechos, pero otra cosa muy diferente es aprovecharse de esos derechos. Versículo 15 dice Pablo: pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Qué le estaba diciendo Pablo? Yo veo que ustedes son inmaduros. Yo veo que ustedes tienen problemas para entender las cosas como deben ser. Por lo tanto, yo viendo la inmadurez de ustedes, yo Pablo, he decidido abstenerme de mis derechos. Y yo no se los estoy reclamando, se los estoy recordando, le está diciendo a ellos. Se los recuerdo para que sepan que tengo derecho, así como Pedro y el resto de los apóstoles. Pero yo no estoy diciéndole esto para aprovecharme de mis derechos. Ni siquiera los quiero. Renuncio a ellos, le está diciendo Pablo, para no ser piedra de tropiezos ni para ustedes ni para nadie. A esa gloria a la que se refiere él. No quiero que nada manche mi ministerio, ni nadie vaya a malinterpretar que yo estoy aquí por dinero o otras pretensiones. Por lo tanto, Pablo le está diciendo: yo renuncio a mis derechos. Pero entendamos, Pedro no renunció a sus derechos. Los demás no renunciaron. Yo infiero que es porque tenían familia. Es lo que infiero. No podían renunciar a sus derechos porque cómo sostenían a su familia. Y al mismo tiempo cumplían con su ministerio. Pablo no tenía familia. Y pudo darse, vamos a llamarlo así, ese lujo. Pero pudo también haber tomado su derecho. Pero renunció a él. Porque era alguien que estaba demostrando que no quería ser piedra de tropiezo para nadie. Muchos predicadores en la actualidad abusan de este derecho y debido a su comportamiento indigno quedan descalificados como verdaderos ministros del evangelio. Esos ejemplos que pone Manuel aquí una y otra vez, y yo me río tanto con él, con sus ocurrencias. Ese dicho de billetera mata siervo, que me río pero al mismo tiempo me da dolor en el corazón. Hermanos, entendamos esto.
de una vez y por todas, si alguien no lo ha entendido. En la iglesia, quien más diezma y ofrenda no tiene más derecho que el que menos lo hace. Entendamos eso. Los cargos o las responsabilidades o los puestos en la iglesia no son elegidos en función de eso. Es en función del llamamiento de Dios que la iglesia reconoce y de pureza de vida en ese hermano. Nunca caigamos en un juego diferente. Nunca, jamás. No es negociable. He visto también en iglesias personas que dicen, no, yo tengo derecho porque yo soy quien más diezma. Ese hermano lo que se merece es que le digan, hasta ahora usted tuvo algún derecho. Por ese su comportamiento arrogante. Hermano, y si se quiere ir de la iglesia, que se vaya, porque si lo que anda buscando es reconocimiento y halagos y posiciones, eso no lo va a encontrar en la iglesia del Señor. Entendamos eso. El Hijo del Hombre no tuvo dónde recostar su cabeza. Alguien dijo, la gran tragedia empieza cuando alguien a que el Señor ha llamado a predicar su evangelio olvida quién fue su maestro y busca para sí gloria, fama y posición. Ahí empieza la gran tragedia. Otro deber irrevocable, anunciar el evangelio obligatoriamente. No es una opción. Dios te llamó. No estás pastoreando, no estás dando una clase oficialmente, no apareces como maestro en la iglesia por las circunstancias que sean. Si Dios te llamó, tienes que seguir predicando el evangelio. Si Dios te llamó, tienes que seguir enseñando. Con remuneración o sin ella. Con clase oficial o sin ella. O fue Dios quien te llamó o no. Si Dios te llamó, no estás en la iglesia activo, porque la iglesia está desenfocada, o porque hay un tiempo de espera para ti, o porque las circunstancias no te lo permiten, pero te voy a ver activo en las redes proclamando al Señor. Te voy a ver activo en tu centro de trabajo, en tu comunidad, enseñando del Señor, escribiendo, porque Dios te llamó a predicar el evangelio y a enseñar. No eres un maestro y un predicador solo cuando están las circunstancias a tu favor. Eres un maestro, eres un predicador cuando las circunstancias no están a tu favor. Hubo momentos donde Pablo recibió ofrendas, por ejemplo, de la iglesia de Filipos, pero la gran mayoría de las veces, empezando por el contexto de Corinto, lo hizo voluntariamente y se sostenía ¿cómo? Fabricando tiendas. ¿Dejó de enseñar y de predicar? No. ¿Por qué? Porque él tenía un llamamiento de parte de Dios. Versículos 16 y 17 dice así: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Qué está diciendo Pablo? No tengo opción. Dios me llamó y me encomendó a predicar y enseñar la palabra del Señor. Y yo tengo que hacerlo sí o sí. Esto no es un trabajo, es un llamamiento. Otro deber irrevocable, predicar el evangelio motivado y prioritariamente por obediencia y amor, no por interés material. Versículo 18 dice: ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Buscando alcanzar al mayor número posible de personas, porque eso es lo que estaba en el corazón de Pablo. Y versículos 19 al 23 es un texto que hemos estado citando una y otra vez en el marco del Centro de Entrenamiento Ministerial, ahora con el curso de evangelismo, donde Pablo dice ahí, versículo 19 en adelante: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley,
a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Mi prioridad, mi motivación es no ser obstáculo para nadie. Y yo me sacrifico para que otros puedan llegar a conocer al Señor. Por lo tanto, no estoy centrado en mí, estoy centrado en ellos y en el Señor. Es lo que decía Pablo. Si pudiéramos aprender de este ejemplo, cuánta necesidad tenemos de más ministros, con menos títulos, con menos nombres, con menos seguidores, con menos renombre, con menos fama, con menos popularidad, con menos libros escritos tal vez, pero con un pensamiento más apegado al del apóstol. Luego ya en los versículos finales, él habla de la autodisciplina, y esta es para no solamente los ministros, sino para todos los cristianos. Versículos 25 y hasta el 27, dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y no habla de salvación, sino que está diciendo, yo habiendo guiado a tantos, yendo delante de tantos, y está usando la analogía de una carrera, al final termina yo en último lugar, por haber perdido de foco lo que es más importante en la vida cristiana, en el ministerio cristiano. Por eso muchas veces Pablo dice, por favor, oren por mí. Por favor, ténganme en cuenta en sus oraciones. Lo que más necesita un ministro, y yo lo recibo de ustedes, de la palabra, es las oraciones de sus hermanos. Porque las tentaciones son muchas, y mucha la distorsión alrededor para uno perder el foco de lo que realmente importa y tiene que ver con el verdadero llamamiento del Señor. Por tanto, termino diciendo esto, mis hermanos. Iglesia de Jesucristo, apégate a la Escritura y no permitas que las distorsiones que giran alrededor de la iglesia y el Evangelio te priven de ejercer tu libertad para edificar y para bendecir. Ahí somos libres, para edificar y para bendecir. Cuida de tus ministros con esmero, esos que realmente son ministros de la palabra, esos que cuando estás durmiendo están orando por ti o pensando la enseñanza que el Señor les está transmitiendo para venir a aplicarla a tu vida, porque están pensando en ti, porque te aman, porque te respetan y porque quieren tu progreso espiritual al mismo tiempo que el de ellos. A los ministros que están aquí, esos pastores, esos predicadores, esos que están entregados a la obra del Señor, que están aquí ahora o que me están escuchando en otro lugar, o que puede que en un futuro sean llamados por el Señor, que la motivación que domine tu servicio sea servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, y que eso sea suficiente para hacerlo con sumo gozo y sin importar nada más. Eso es lo que Pablo nos enseña. Tenemos deberes, sí. Tenemos derechos. Veamos nuestros derechos a la luz de nuestros deberes, los cuales son irrevocables. El Señor les bendiga, hermanos.